en este día, espero estén muy bien. Mi nombre es Wilmer Cueto Flores en compañía de Jorwin Doria Méndez. En este día estaremos hablando sobre el proyecto de investigación, donde el tema principal son los mayores problemas en la producción de textos. En este caso tenemos una pregunta problema y es la siguiente. ¿Cuáles son los problemas más comunes que presentan los estudiantes en los procesos de producción de textos? Tenemos unos objetivos que es identificar los problemas más comunes que presentan los estudiantes en los procesos de producción de textos y evidenciar las causas y detectar los problemas que tienen los estudiantes en la producción de texto. Para resolver esta pregunta problema, tomamos como objeto de estudio a un estudiante del grado 11º del Colegio Integrado del municipio de Puerto Wilches, en el cual se le suministró el cuento de Edgar Allan Poe para que lo leyese, lo comprendiese y de esta forma presentar un resumen. En ese resumen que el joven presentó identificamos varios problemas en la producción de textos, algunos en síntesis, otros en la ortografía, otros de léxico y otros de creatividad. En el caso de la síntesis, pues encontramos algunos como los vicios, mucha presencia de los vicios del lenguaje. De esta forma, tenemos en cuenta a dos autores que hablan sobre esto y es a Rodino y Ross, que en un estudio realizado en la Universidad Estatal a Distancia, ellos descubrieron que las deficiencias más comunes en la escritura apuntaban a una interferencia de patrones propios de oralidad en el registro escrito, lo cual que conllevaba que los estudiantes escribieran tal y como hablan, ¿sí? Coloquialmente. Entonces, de esta forma observamos que muchas veces los estudiantes, en este caso, escribimos tal y como hablamos y después no se tienen en cuenta algunos procesos de redacción, algunos planes para revisar lo escrito y corregir las posibles fallas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una anfibiología que es un vicio del lenguaje y es un error también en la síntesis. Por ejemplo, aquí dice cuando una frase presenta problemas semánticos que da lugar a dobles sentidos que confunden el significado. En este caso, la forma incorrecta es todo sucedió por un ojo celeste velado por una tela. En este caso, pues nosotros podemos llegar a interpretar que hay un ojo que es celeste y está siendo velado por una tela. En esta ocasión, pues velado entenderemos más o menos como algo de difunto que la está velando, como a un entierro o algo similar. En cambio, la forma correcta sería decir todo sucedió por un ojo celeste y velado por una tela, en donde se puede hacer uso del conector Y para poder señalar la relación que tienen las dos oraciones y de esta forma pues entenderse que hay un ojo que está velado, que es celeste y que además está cubierto por una tela que es muy fina o delgada. También tuvimos en cuenta a Bior, dado que descubrimos que estos problemas, más allá de que se escribe como se habla coloquialmente, también el siguiente problema es que tradicionalmente a la escritura se le tiene un significado y el significado es de calificar un texto, más no el de enseñar a producirlos. Entonces, en este caso, los estudiantes o la persona que redacta esto no tiene en cuenta que es una facultad y una característica propia del ser humano o del individuo o como individuo que lo hace esto y que crea por lo tanto una facultad de expresión, sino que más bien cuando escriben o cuando se escribe es únicamente para recibir un beneficio o para o como fin de entregar un producto más. Y en muchos casos se olvida una revisión, una planificación de escritura, observación de pronto algunos puntos, signos ortográficos que presentaron falla. También tocamos a Isabel Solé, que pues nos habla en una estrategia de la lectura en donde nos dice que pues la lectura es un proceso complejo y que requiere una intervención antes y durante y después de la escritura. Entonces también nos dice que debemos plantearnos la relación que existe entre leer, comprender y aprender. Entonces de esta forma, pues muchas veces, ya que este es un resumen,
se necesita la completa interpretación del texto, que en muchos casos pues no se tiene en cuenta una lectura adecuada, una prelectura, una lectura y una postlectura, sino que por el contrario, como se necesita entregar un producto, en muchos casos se busca subrayar las ideas principales o lo que a memoria a corto plazo le parece a uno que son las ideas principales sin analizarlas y redactarlas sencillamente para entregar el producto. Ahora bien, los pasos que nosotros tuvimos para la realización de esta actividad fueron los siguientes. Primero buscamos al joven, en este caso pues nos decidimos por un joven de secundaria, del grado 11 del colegio oficial integrado. Buscamos el cuento del corazón del actor de Edgar Allan Poe. También como segundo paso, para adquirir el material, fuimos a un internet y pues descargamos el cuento en impreso, lo guardamos en un archivo y después se lo entregamos a la joven, explicándole la actividad, en qué consistía y también en qué momento debía entregarla. Después, como tercer paso, cuando ya la joven supo qué día y qué hora entregar el trabajo, pues proseguimos a la revisión e identificación de los mayores problemas o errores que tuvo la joven. Los medios que utilizamos para realizar esta actividad fue el computador y la web, que fue por el medio en el cual nosotros encontramos o buscamos el cuento. También el cuento, que ya lo encontramos. El mecanismo que usamos para materializar el cuento, que fue la impresora y el papel. Y por último el Word, que fue el formato en el que la joven realizó el resumen. La forma didáctica que tuvimos de realizar el trabajo fue la principal. Entregamos el cuento y pues especificamos la lectura del cuento, el análisis de esa lectura y después la redacción del cuento en modo de parafraseo y finalmente la entrega del trabajo, que fue pues ya la finalización de la actividad. Ahora bien, en las dificultades que se encontraron en el estudiante, en la redacción del texto, mi compañero Jorwin les explicará esos problemas que logramos identificar, como son los problemas de síntesis, de ortografía, de léxico y de creatividad. Jorwin, no se escucha. Bueno, muchas gracias, Wilmer. Listo, tranquilo. Entre las dificultades que encontramos en la estudiante, pudimos divisar que el error de síntesis fue uno de los primeros, pues hubo mucho uso del solecismo. ¿Qué es el solecismo? Pues es un vicio de dicción que consiste en emplear incorrectamente una expresión o construir una frase con síntesis incorrecta. Pudimos ver que en parte del texto la joven habla de cómo se le llegó esa idea por primera vez a su cabeza. Pues también pudimos ver que ella tuvo errores de cacofonía. Y la cacofonía es el sonido desagradable que se produce por el encuentro o repetición de sílabas iguales dentro de una sola expresión. Por ejemplo, en esta parte del texto donde dice, abría la puerta cuidadosamente mientras pasaba su cabeza tan suavemente para no despertar al abuelo. Hacía lo mismo con su linterna, pero muy cautelosamente. En esta parte pudimos divisar que repitió muchas sílabas que están dentro de una sola expresión. Pasa la diapositiva, compañero. Listo, Jorwin. Bueno, en los errores de ortografía, aquí sí tuvo muchos errores que también vimos bastantes, pero ponernos a mencionar todos los errores que tuvo la joven se nos hace largo. Entonces, acá dice, se reía desde el fondo de su corazón por lo que harías, después de esperar un largo tiempo. Pues la joven agrega letras de más
y también el uso de mayúsculas cuando va minúscula y palabras mal escritas. El sonido resonante y en prisa también fue otro error de ortografía que cometió la joven, puesto que en primera parte haría se escribe correctamente de la manera haría, sin ese al final de la palabra. Y después, seguido del punto y coma, la siguiente palabra empieza con minúscula. Como podemos ver en la diapositiva, que dice haría después. En prisa, pues se escribe deprisa o deprisa. Y la joven en parte del texto escribió sonido resonante y en prisa. Ah, pase, compañero. Bueno, en los errores de léxico, pudimos ver que la repetición de palabras que acorta el significado del texto y el mal uso de términos, puesto que la joven usó mucho el pronombre él, pues también repitió muchas palabras. Por ejemplo, acá en habilidades pudo haber usado la palabra facultades o iba a abrir la linterna. También fue un error léxico que cometió la joven, puesto que la linterna no se abre. Lo más correcto sería iba a encender la linterna. Por otra parte, también dice, temía poder ser descubierto. Correctamente, el léxico o la frase que iría ahí, temía de ser descubierto, sería lo más correcto. Y también el mucho uso de la palabra temor y la falta de creatividad en esta parte, porque puedo usar también la palabra miedo o angustia, entre otras, que son muchas. Bueno, acá en la creatividad y el orden nos encontramos con un texto que, o sea, no tuvo la revisión del trabajo, sino que entregó como para salir del paso, podría decirse, sin antes hacer una revisión del texto y tener en cuenta quizás los errores que cometió, como ya mencionamos, de léxico, de síntesis y entre otros. Pues también nos encontramos con la carencia de creatividad y el orden para organizar el trabajo, pues la estudiante no hace el buen uso de los espacios entre líneas y párrafos de rectificación, tipo de letra y entre otras cosas. Pues por esta razón creemos que el estudiante no tuvo en cuenta la revisión del trabajo y nos encontramos ante una primera escritura o, por decirlo así, un borrador de texto. Bueno, podíamos concluir que teniendo en cuenta el contenido como visualización del resumen, observamos que los principales problemas al momento de redactar texto se encuentran en la ligereza y la falta de planeación respecto a lo que se escribe. Los mayores errores de síntesis, ortografía y léxico pudieron no ser tan significativos si se hubiera realizado una revisión y corrección del texto antes de entregarlo. Muchas gracias.